Los alquenos son hidrocarburos insaturados que presentan enlace doble carbono-carbono. La fórmula general de los alquenos es NH2N, en donde N representa el número de carbonos que aparecen en la estructura. La terminación utilizada en su nomenclatura es la terminación N. Construyamos la misma tabla que hicimos en los alcanos. Como podrás darte cuenta, el alqueno de un carbono no existe porque necesitamos formar un enlace doble y para ello necesitaremos dos carbonos. Veamos el alqueno de dos carbonos. Si utilizamos la fórmula molecular, la fórmula general diremos CN. CN es 2. Entonces decimos C2H 2 por 2. Entonces tendremos 2 por 2, la fórmula será C2H4 y el alqueno de dos carbonos se nombra con el prefijo et y terminación eno. El alqueno de tres carbonos diremos que N vale 3, entonces C3H2 por 3. Entonces 2 por 3 tendremos aquí. Nos quedará C3H6, el prefijo utilizado para este alqueno será prop y nos quedará el compuesto llamado propeno. De 4 carbonos tendremos que N vale 4, diremos C4H2 por 2, 2 por 4, C4H2 por 4. Nos quedará C4H2 por 4 y la fórmula será C4H8. Prefijo but utilizamos para este alqueno de 4 carbonos con terminación eno. Se trata del compuesto llamado buteno. Si tenemos un alqueno de 5 carbonos, sabemos que N vale 5, decimos C5H2 por 5. Entonces nos va a quedar C5H10. El prefijo utilizado para este alqueno será pent y nos quedará penteno. Igualmente que en los alcanos utilizamos los prefijos siguientes para ex, ep, ox, non, dec, undec, dodec, tridec y etcétera, etcétera, de acuerdo al número de carbonos. Veamos ahora las propiedades físicas de esos compuestos llamados alquenos. Para empezar diríamos que por su aspecto aceitoso, estos compuestos reciben el nombre de oleofinas. A temperatura ambiente, igual que en los alcanos, los 4 primeros se presentan en estado gaseoso. Desde el penteno hasta el octadeceno se presentan en estados líquidos y el restante los tenemos en estado sólido. Estos compuestos, igual que los alcanos, son insolubles en agua, pero perfectamente solubles en solventes orgánicos como los alcoholes y los éteres. Hablaremos que en general los puntos de fusión y de ebullición, así como la densidad, aumentan con el incremento en el peso molecular. Tiene una mayor acidez, estos compuestos alquenos, una mayor acidez que los alcanos, debido a la polaridad que presentan en el enlace doble. Para representar la estructura del alqueno más sencillo, el eteno, recordaremos la hibridación sp2, en el cual se forman 3 orbitales sp2, cada uno con un electrón, y un ángulo de separación de 120 grados. De la misma manera, un orbital pz que se queda completamente sin hibridar, el cual le va a dar la posibilidad a cada carbono de realizar un enlace tipo pi. Miremos, representémoslo de la siguiente manera. Carbono con 3 orbitales, ¿sí? Cada uno con un electrón, y un orbital pz también con un electrón sin hibridar. Utilizaremos otro carbono con la misma hibridación, 3 electrones, 3 orbitales sp2 y un orbital pz sin hibridar con el cual formará enlace tipo pi. Saturemos con los hidrógenos a cada lado, de tal manera que tendremos que cada átomo de carbono completa 8 electrones y observarás que presentan 4 enlaces a su alrededor, 1, 2, 3 y 4 enlaces cada carbono. Esta estructura es la fórmula Lewis del compuesto llamado eteno, que como recordarás, los podemos resumir de la siguiente manera. Enlace doble, carbono-carbono.
y enlaces sencillos con cada uno de los hidrógenos. Nos quedará así, y esta será la fórmula estructural del eteno. Luego contabilizaremos el número de hidrógenos que hay unidos a cada carbono, CH2, doble enlace unido a un CH2. Nos quedará resumido así. Finalmente, la fórmula molecular contabilizando va a tener 2 hidrógenos en total, 2 carbonos y 4 hidrógenos. La fórmula será C2H4, corresponde a la fórmula molecular del eteno. El eteno, llamado también etileno, es un compuesto químico orgánico formado por 2 átomos de carbono enlazados mediante un enlace doble. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo. Casi el 60% de su producción industrial es utilizada para obtener polietileno. El etileno es también una fórmula molecular de las plantas usada en la agricultura para forzar la maduración de las frutas. Vamos a representar la estructura de un alqueno de 8 carbonos que tiene doble enlace en el primer carbono, ya sea al extremo izquierdo o al derecho. Completamos los siguientes carbonos. Nos damos cuenta que cada uno presenta 4 enlaces a su alrededor, los cuales vamos a saturar con hidrógeno, tal como hemos hecho aquí, y completamos en los siguientes. Y nos queda la fórmula estructural de un alqueno de 8 carbonos llamado octeno. También recibe el nombre de 1-octeno. 1-octeno por tener el doble enlace en el carbono 1. El carbono 1 puede ser a la izquierda o a la derecha. El caso es que es donde esté el doble enlace. Entonces esta es la fórmula estructural del octeno. Si observamos, aquí tenemos CH2 y tenemos CH. Vamos a representar. Y luego tendremos CH2, CH2 5 veces. Entonces vamos a tener CH2 5 veces y observarás que al final tendremos CH3, entonces CH3. Esta estructura la podemos resumir también diciendo CH2, CH, unido en cadena 5CH2. Eso lo vamos a indicar con este paréntesis que hay 5CH2 y tendremos en el extremo, no está en cadena lineal este CH3, lo tendremos en el extremo con CH3. Si contabilizamos el número de carbonos y de hidrógenos de este octeno, nos va a quedar que la fórmula es C8H16 y estamos hablando de la fórmula molecular del octeno. Importante tener en cuenta que el carbono número 1 de cualquier cadena lineal va a ser aquel en el que aparece el doble enlace en caso de que me digan enumerar esta cadena lineal. Veamos algunas normas para nombrar alquenos de cadenas lineales. Para empezar, tendremos que las cadenas lineales del alqueno se nombran desde donde se está más cerca al doble enlace. Miremos en la siguiente estructura. Como puedes darte cuenta, si contamos de izquierda a derecha, tendremos en el carbono 2 el doble enlace. Si lo contabilizamos desde la derecha a izquierda, tendremos 1, 2, 3, 4 en el carbono número 5. En este caso, escogemos la cadena y vamos a enumerarla desde donde está más cerca a este doble enlace, de tal forma que el carbono número 1 será el CH3. Entonces enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta estructura de 7 carbonos se llama el hepteno, pero hepteno se llamaría si el doble enlace estuviese en el carbono número 1, o sea, en cualquiera de los extremos. Pero como en este caso se halla en el carbono número 2, se debe indicar la posición del doble enlace. Entonces vamos a decir que el doble enlace está en el 2 y como la estructura es un hepteno, el compuesto va a recibir el nombre de 2-hepteno. También podemos representarlo abreviando el número de carbonos CH2 que se hallan en cadena. Entonces vamos a decir así:
Observemos CH3, miren el CH3, CH, CH, y luego tendremos los CH2, 3 CH2 en cadena, y finalmente CH3. También podemos encontrar esa estructura representada de la siguiente manera. Entonces aquí diremos que el carbono número 1 es el que aparece acá en la parte izquierda, porque desde ese lado empezamos a numerar, y entre el carbono 2 y 3 tendremos el doble enlace. Continuaremos con la numeración. Entonces esto corresponde a la estructura del 2-hepteno. Notarás entonces que en cada vértice es donde se ubicarán los carbonos. Si en la cadena de alquenos tenemos más de un enlace doble, utilizamos los prefijos di, tri, tetra, penta y etcétera, etcétera, seguido del prefijo eno. Veamos un ejemplo. Observamos en la siguiente estructura tenemos 1, 2 y 3 enlaces dobles. Nos damos cuenta que de derecha a izquierda el primer enlace se halla en el carbono número 2 y de izquierda a derecha se halla en el carbono número 3. Seleccionamos la cadena y la vamos a enumerar de derecha a izquierda por donde está más cerca al doble enlace. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 carbonos. Seguidamente vamos a mirar en qué posición están los dobles enlaces. Posición 2, 4 y 8. Entonces diremos 2,48. Y como la cadena principal es de 11 carbonos, se trata del undeceno, ¿no? Entonces utilizamos un deca, decimos un deca, y como tenemos 3 enlaces dobles, decimos trieno. Se trata del compuesto llamado 2,4,8 undecatrieno. Un decatrieno se llama el compuesto, 2,4,8 undecatrieno. Lo podemos representar de la siguiente manera. En cada vértice están ubicados los carbonos. Como la numeración nuestra fue por el extremo derecho, empezamos a enumerar. Entre el carbono 2 y 3 hay un doble enlace. Entre el carbono 4 y 5 hay otro doble enlace. Seguimos con la numeración y tenemos un doble enlace entre el carbono 8 y 9. Los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que presentan enlace triple carbono-carbono. Su fórmula general es CnH2n-2, en donde N representa el número de carbonos que aparecen en la estructura. Utilizamos la terminación ino para este tipo de compuestos. Construiremos la tabla que construimos en alcanos y alquenos y nos damos cuenta que el hidrocarburo de un carbono tampoco existe en el caso de los alquinos, porque necesitamos formar un enlace triple a partir de 2 carbonos. El hidrocarburo de 2 carbonos sería de la siguiente manera: CN, o sea C2, H 2 por N, 2 por 2, 4 menos 2. Entonces nos va a quedar C2H, 2 por 2, 4 menos 2. Su fórmula será C2H2. El alquino de 2 carbonos se nombra con la terminación ed, terminación ino, sería el etino. Para 3 carbonos diremos entonces que N vale 3, diremos C3H, 2 por 3, 6 menos 2. C3H, 2 por 3, 6 menos 2, su fórmula será C3H4. El alquino de 3 carbonos se nombra con terminación prop, terminación ino. Prefijo prop, terminación ino. Y tenemos el alquino de 4 carbonos. Decimos C4H, 2 por 4, 8 menos 2. C4, 2 por 4, H menos 2. Tendremos C4H6, será la fórmula molecular. Utilizamos el prefijo but con terminación ino, se trata del butino. Para el alquino de 5 carbonos tendremos entonces C5H, 2 por 5, 10 menos 2. 2 por 5, 10 menos 2 y se trata del
de la fórmula molecular C5H8, utilizamos el prefijo pent con terminación ino y se trata entonces del alquino llamado pentino. Para los demás hidrocarburos utilizaremos los prefijos correspondientes de acuerdo al número de carbonos. El acetileno es el nombre comercial del etino, el alquino más sencillo. Es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire, incoloro y que posee un olor característico, el cual se debe manejar con extremo cuidado, ya que puede producir una llama hasta de 3250 grados centígrados. Antiguamente el acetileno se utilizaba como fuente de iluminación. En la vida diaria, el acetileno es conocido como gas utilizado para el corte y soldadura de metales en combustión con el oxígeno debido a estas altas temperaturas. Hoy en día pierde cada vez más importancia debido a los altos costos energéticos que genera. El acetileno se transporta en cilindros de acero disuelto con acetona a unas condiciones determinadas de presión. Es necesario tomar esas precauciones, ya que el gas solo a una presión determinada tiende a estallar de una manera violenta. Propiedades físicas de los alquinos. Los tres primeros de los alquinos son gases, los demás se presentan en estados sólidos o líquidos. Ellos son insolubles en agua, pero solubles en compuestos, en solventes orgánicos, igual que los alcanos y los alquenos, como la ligroína, el éter, el benceno, el tetracloruro de carbono, entre otros. Estos compuestos son menos densos que el agua. Los puntos de fusión y de ebullición tienen la misma variación que en los alcanos y alquenos. Se incrementan a la medida en que aumenta el peso molecular. Pero sin embargo, los puntos de ebullición son casi los mismos para los alcanos y alquenos con el mismo esqueleto carbonado, es decir, un octano y un octeno tienen más o menos el mismo punto de ebullición. Teniendo en cuenta las reglas aplicadas en la nomenclatura de alquenos, vamos a tratar de nombrar estos alquinos de cadena lineal. Sabemos que es un alquino por presentar enlace triple carbono-carbono. Seleccionamos la cadena y enumeramos desde donde está el triple enlace y diremos que ese es el carbono número 1. Enumeramos la cadena y de esta manera nos damos cuenta que la cadena tiene en total 7 carbonos. Se trata del compuesto llamado octino. Este octino podemos abreviarlo teniendo en cuenta que hay un CH3, pero que después tenemos 5 CH2 en cadena, entonces CH2 en cadena 5 veces, y finalmente tenemos C triple enlace CH, y esta será la manera de abreviar este compuesto llamado octino. Ahora miremos esta siguiente estructura. Se trata de un alquino porque vemos que presenta enlaces triples. Seleccionamos la cadena y enumeramos por donde está más cerca al enlace triple. En este caso sabemos que está a la izquierda en el carbono 2. Entonces enumeramos de izquierda a derecha y nos damos cuenta que el compuesto tiene 10 carbonos. Se trata de un deca. Y como tiene 3 enlaces triples, voy a decir decatriino, pero debemos indicar en qué posición están los enlaces triples, en el 2, en el 5 y en el 7. En este caso escogemos el menor valor entre el 2 y el 3, escogemos el 2, entre el 5 y el 6 el menor valor el 5, entre el 7 y el 8 el menor valor es el 7, serían los primeros que pisan los triples enlaces. 2,5,7, entonces decimos 2,5,7 deca, y como tiene 3 enlaces triples decimos triino. Entonces 2,5,7 decatriino.